Hola nenes, ¿cómo me les va? Bienvenidos a este encuentro. Yo traje dos textos con los cuales quiero trabajar el asunto de la lectura. Yo al principio del curso, las primeras 4 semanas, 5 semanas, no suelo irme de una a resolver preguntas del examen UDA, ¿cierto? A mí me gusta abonar muy bien el terreno en el que vamos a trabajar. Entonces, siempre me enfoco es en fortalecer el acto de leer, el hecho, el momento en el que mis ojos están pasando por el texto para que esto le permite al estudiante tener un poco más de dominio sobre el objeto, ¿cierto? Es como decirle al nene, montes en esta bicicleta y arranque pues a todo pique, no le va a dar tan fácil si uno primero los empieza a relacionar con el TEC, la bicicleta y con el pasar de los días la van dominando. ¿Listo? Entonces, para que tengan paciencia, algunos llegan como a desesperarse, como, bueno, ¿y cuándo vamos? No, calma, todo tiene su proceso, todo tiene su momento, me gusta ir con mucho cuidado, con mucha maña, poniéndole atención a todos, identificando cuáles yo soy de las que le pongo atención a todos y me doy cuenta en dónde está fallando cada uno. Bueno. La semana pasada hicimos un primer acercamiento a estrategias de lectura. Vimos dos. Vimos la de scanning, que es hacer una lectura rápida sobre el texto, pues como para identificar qué es lo que él está diciendo ahí. Después vimos la lectura de la estrategia del periodista, que nos hacemos preguntas el por qué, cómo, cuándo y dónde. Y finalmente hicimos la estrategia de la titulación. Me falta una, que no me acuerdo cómo se llama, pero era también una lectura más general, no como el scanning. Es que el scanning lo único que quiere es que usted pase los ojos por los textos, o sea, que identifique. Hay 4 párrafos, se usaron de tal tono, cositas muy minias del texto. Y la otra lectura sí ya va a hablar más de la intención, la idea central y ese montón de cositas que uno por lo general identifica cuando lo está haciendo. Ustedes siempre lo hacen. Todos los seres humanos, cuando aprenden a leer, no pueden evitar leer. Haga el ejercicio. Póngase en modo atento por la calle y cada vez que vea una palabra, se va a dar cuenta de que es imposible que no la lea. Entonces, nosotros siempre que ya adquirimos la lectura y que siempre la estamos perfeccionando porque nosotros leemos el comportamiento físico del otro, leemos su ropa, leemos la manera en que se mueve, leemos el cine, leemos los videojuegos, leemos las telenovelas, leemos los problemas que nos pasan, ¿cierto? Un montón de cosas. Siempre lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa con la lectura? Entonces, la idea es enseñarle al cerebro todas esas cosas que siempre estamos haciendo y las lleve y las aplique de manera consciente en la lectura. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que se consolide en este asunto de la lectura? La titulación. Profe, hay que ponerle el título a esto, pero entonces uno, ¿cómo sabe que hay que ponerle el título? Lo primero es entender esto, mis queridos seres humanos. Esto que hay acá tiene unas partes, tiene una forma. Ahora, ¿cuáles son esas partes? Es decir, esto es una oración, sigue la otra. Y mire, termina acá. O sea, de punto a punto, este texto tiene unas partes. Cada parte es una oración. Eso tiene que estar claro en la cabeza porque nosotros tenemos que a la final decir cómo es que están conectadas todas estas partes. Y cuando encontremos esa cosa que los une, podemos encontrar lo que es relevante. En una de las más bellas canciones del cantautor cubano Silvio Rodríguez se pregunta, como si fuera una suerte de arte poética, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas buscando calor? El asunto de que él esté citando a este señor y que esté hablando de una de sus canciones o la manera en la que expresa la siguiente idea, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? Ya a mí me empieza a decir, este autor quiere hablar de esto, porque él no está hablando de lo que Rodríguez dijo, sino que perdón, no está hablando de Rodríguez, sino que está hablando de lo que Rodríguez dijo. Entonces yo me pregunto, ¿qué dijo Rodríguez? Y Rodríguez dijo, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? Entonces yo ya sé que el autor me está diciendo, mire hacia acá. Autor, ¿hacia dónde miro? Hacia donde Rodríguez dijo. Entonces, ¿qué dijo Rodríguez? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Listo. Entonces usted ahí me podría decir, profe,
Profe, pero es que el título ya nos está diciendo sobre qué hablar el texto. Sí, es cierto, a dónde van las palabras, pero hay una situación. Y es que mire cómo acá en el texto dice, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? Entonces uno ya no son cualquier palabras. Aquí estaba muy general, ¿a dónde van las palabras? Pero en realidad el autor no quiere hablar de todas las palabras, sino de las que se fueron. Entonces uno se pregunta acá, ¿cuál es la cualidad o cómo son esas palabras que no se quedaron? ¿Cierto? Entonces uno puede decir, una palabra que no se quedó fue una promesa rota, porque si alguien se hubiese quedado en la palabra, esta todavía estaría vigente, pero como no está vigente, está rota. Aquí estoy haciendo una mezcla de las dos lecturas. Estoy intentando sacarlo del título para titularla y me estoy haciendo preguntas por qué, cómo, cuándo, dónde, qué quiso decir, cómo lo dijo, esto con qué se compara. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? Entonces, el autor del texto no está poniendo esto acá porque, ay, qué bonito, solamente, ay, qué bonito poner, no, porque eso le está aportando algo a la intención que él tiene. Si el autor quiere hablar de las palabras que no se quedaron y después nos dicen a dónde van las miradas, a las miradas que un día partieron, uno tiene que ver esto de las miradas que le está sumando al hecho de que las palabras no se quedaron. ¿Sí me hago entender? Es decir, el autor me acaba de decir, Rodríguez en una canción dice las palabras, que a dónde van las palabras que no se quedaron. Y luego me pone otro pedacito, ¿a dónde van las miradas que un día partieron? Y yo me pregunto acá, ¿y para qué carajos me está hablando de miradas? Si él lo que quiere es hablar de palabras. Claro, uno se pone a pensar y dice, ¿a dónde van las miradas? Es las personas. Es decir, uno mira, ¿quiénes son los que miran las personas? Y uno mira lo que le llama la atención, donde está enfocando su atención. Entonces, ¿a dónde van las miradas que un día partieron? Si usted y yo ya no nos estamos viendo, es porque usted y yo ya no nos prestamos atención. Eso significa que usted tiene su atención en una cosa y yo tengo mi atención en otra cosa. Ustedes deben de estar allá como, marica, ¿yo cómo hago todo eso? Yo no sé hacer eso. Le estoy enseñando a hacer. No se presione. Siga, solamente mire lo que yo estoy haciendo, que ahorita cuando usted lo vaya a hacer, yo lo voy a guiar. Pero no se ponga como, ¿y uno cómo hace todo eso? Yo le estoy enseñando. ¿Acaso flotan en ternas como prisioneras de un ventarrón? Entonces aquí uno lo que se tiene que preguntar en esa nueva oración, ¿qué es lo que flotan? Entonces, ¿acaso flotan eternas? ¿Quiénes flotan eternas? Uno en este punto puede decir las palabras o las miradas. El autor está haciendo referencia a ambas. Pues el cantante, ¿acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? Como yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, porque ellas son efímeras, porque la gente las dice solamente por decirlas. Entonces él está diciendo, ¿acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? Pues haciendo alusión a que no, ellas no tienen peso por ellas mismas, ellas son livianas. Entonces uno aquí ya empieza a pensar, lo de las miradas, lo que flotan eternas son las palabras, pero no está, pues, no sobra o no es horrible poder pensar que las miradas también tienen esa condición. A la final esto es arte y juega un poco con ese asunto de cómo se hacen esas cosas. O se acurrucan entre las endijas buscando calor. Entonces uno aquí se pregunta, ¿quiénes se acurrucan? ¿Quiénes se acurrucan? Las palabras. ¿Quiénes se acurrucan? Las palabras o las miradas. Y cuando él dice entre las endijas, entonces uno se pregunta, ¿qué es una endija? Una endija es una fisura, un espacio chueco entre las cosas, chiquitico, en el que solamente pueden entrar cosas muy pequeñitas, minúsculas. Entonces ahí suelen estar el polvo. ¿Se imaginan cómo es que el autor está diciendo que las palabras terminan en esos lugares donde nadie pondría nada ahí? Porque no hay manera de poner algo ahí, ahí solamente termina el polvo, pues porque el polvo es tan chiquito y tan inaportante, pues que termina ahí. Sí. Entonces, o se acurrucan entre las endijas buscando calor. A la final, cuando nos dice como buscando calor, uno como que el autor nos quiere decir como, aunque se las lleva el viento, las palabras en sí mismas sí tienen como algo para que ellas sean y como que están esperando al momento y a la oportunidad de ser.
¿cierto? Como que alguien las recoja buscando calor, como que alguien las recoja y las haga funcionar, las haga hacer. Entonces, por ejemplo, si a usted llegan y le dicen, no, yo te voy a amar toda la vida, y esas palabras de amor eterno se van a la endija buscando calor, se puede relacionar con el hecho de que uno se queda esperando de que ese amor se haga realidad, que esa promesa de amor eterno sea un hecho. Todo eso ahí. Ahora, mire todo el análisis, toda la información que este autor nos está dando en la primera oración. Aquí quiero que hagamos el ejercicio. Como ya entendimos el texto, como ya lo entendimos, como ya sabemos lo que el autor está diciendo acá, yo empiezo a quitar lo que sobra, pero con esa palabra quiero que tengamos mucho cuidado, porque lo que sobra no es lo que usted entiende, no es lo que no entiende, lo que sobra no es que usted decidió que eso sobraba, sino que lo que sobra son como los adornos, las cosas bonitas que los autores hacen para que sus textos sean provocativos. Porque uno como escritor, cualquier escritor, no importa el texto que escriba, está tratando de provocar una sensación, un sentimiento en su lector. Entonces pone palabras en los lugares para que éste se provoque. Eso es infinito. Eso es como todas las preparaciones de comida que existan en el planeta. Unas son desagradables y aun siendo desagradables, uno las come. Y usted, profe, ¿quién va a comer comida desagradable? La gente toma aguardiente. Entonces, es estar atentos a lo que el autor está buscando. Entonces, en este caso, mire cómo el autor, ya desde el título sabemos que él quiere hablar de este asunto, pero acá, con esta pregunta, ¿a dónde van las palabras que no se quedaron? Ya nos está insinuando de que quiere hablar de unas palabras que no han logrado estarse. Y cuando él dice, miren esto, en una de sus más bellas canciones, el cantautor cubano Silvio Rodríguez se pregunta, ¿esto, si no lo pone, esto es un adorno, voy a decirlo así, esto es un adorno, porque nos está ubicando en un espacio-tiempo, pero en realidad él no nos quiere hablar del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Entonces eso me empieza a sobrar, como si fuera una suerte de arte poética. Esto que también se los voy a explicar, yo les voy a explicar esta coma que está haciendo ahí, por qué esa coma va ahí, también sobra, porque el que está diciendo que el Silvio lo dijo de manera muy poética, ya. Eso es lo que está diciendo. Pero entonces, ¿el autor quiere hablar de Silvio Rodríguez? No. ¿Quiere hablar de la manera poética en la que Silvio Rodríguez dice las cosas? No. ¿Listo? Entonces eso ya es adorno. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? Aquí ya estamos encontrando, porque por fin ya nos dijo qué dijo el cantante. Me va a pasar. ¿A dónde van las miradas que un día partieron? En esto que está diciendo acá, le está sumando más a esta idea que hay acá. Es decir, no está diciendo nada nuevo o no está avanzando sobre este hecho, no está yendo hacia adelante, sino que está acumulando. Una cosa es ir avanzando y otra cosa es quedarse aquí acumulando, 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 acumulando para empezar a avanzar. Aquí el autor avanzó, llegó hasta aquí y se quedó acumulando. ¿Por qué? Porque le está poniendo más cosas al asunto de dónde van las palabras que no se quedaron. Entonces esto se vuelve un adornito. Recuerde, esto es muy delicado, muchachos. Los adornos no son para ignorarlos. Los adornos también se leen, también se entienden, también todo. Solamente que usted ahí empieza a jerarquizar. Este es más importante, este es menos importante. Es eso. ¿Listo? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras en un ventarrón? Está hablando de las palabras, está diciendo más sobre este asunto de las palabras. Desde ahí relleno. O que se acurrucan entre las endijas buscando calor. Listo. Esto sigue hablando acá. Pero aquí hay un punto. Eso quiere decir que empieza una nueva idea. Entonces, hasta el momento, esta amarillita que tenemos aquí es la más importante de esta primera oración. Sigue la segunda. Entonces, tenemos aquí la primera. Acá, la segunda. Son preguntas que a primera vista no se resuelven ni en el conjunto de un cancionero o de una obra poética. Son preguntas que a primera vista no se resuelven ni en el conjunto de un cancionero o de una obra poética. Hasta acá uno se queda bueno, ¿qué me estás diciendo el autor del texto? ¿Listo? ¿Qué me estás diciendo? Que no es suficiente
no es suficiente con que ellas estén enmarcadas en una canción. O sea, es como cuando uno está en una relación y el novio le dice a uno, te amo, ¿cierto? Ah, puta cosa tan deliciosa, ¿sí? Pero después usted sale y él no le da la colita de la empanada. Estoy tratando de dar el ejemplo, pero si el novio no quiere compartir la colita de la empanada, él tiene todo su derecho a no compartir la colita de la empanada. Todos tenemos derecho a poder comer la colita de la empanada. Listo, es nada más un ejemplo. Y entonces, son preguntas que a primera es muy bonito, que pues qué cosas tan bonitas, tan hermosas, pero ¿dónde están los hechos? Son preguntas que a primera vista no se resuelven ni en el conjunto de un cancionero o de una obra poética. ¿Qué es un conjunto de un cancionero? Pues es una lista de canciones, ya, que hablan sobre determinado tema y una obra poética, ¿cierto? Un conjunto de poesías que hablan de determinada manera. El arte es una de las cosas más importantes para nosotros como los seres humanos. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Son preguntas que a primera vista no se resuelven ni en el conjunto de un cancionero. O sea, muy bonitas y todo, hermosas, pero de ellas se necesita más que su belleza en sí misma. Es decir, son preguntas que buscan la brújula que nos saquen a la mitad del bosque hacia la carretera. Es decir, esas palabras no se pueden quedar solamente en lo bonito, ay, yo te amo, sino que tienen que ser efectivas. Es decir, si yo tengo una dificultad, yo espero que mi amor venga y me ayude a socorrerme, no que desde la distancia me diga, tú puedes, eres muy valiente, te amo. Pero hay unas situaciones donde uno necesita la acción, y eso es lo que está diciendo el autor. Son preguntas que no se resuelven ni en el conjunto de un cancionero o una poética. Son preguntas que buscan la brújula que nos saquen de la mitad del bosque hacia la carretera. Listo, o sea, no es, ay, tan bonito preguntarnos a dónde van las palabras. No, hay que resolver esas Profe, preguntas. Dime. es que no logro captar la formulación en este aspecto de el conjunto de un cancionero o de una obra poética, en el sentido de que, o sea, ¿qué cualidad tiene estas dos cosas como para que estén colocadas ahí Que son arte. ¿Y cuál es el punto del arte acá? Pues que el autor quiere decir que no se pueden quedar ahí solamente tan bonitas, que hay que resolverlas. Ah, ¿Sí? capto. O sea, no es que solamente hay, ay, tan bonitas y se quedaron ahí. No, hay que ir a la acción, hay que hacerla. Entonces, estas preguntas que hay acá sobre esas palabras, sobre esas intenciones, sobre eso que uno quiere que pase lo deja solamente en las palabras, eso le está diciendo. Eso no es para ponerlo de adorno, eso no es para que sea bonito, para que sea arte simplemente. Eso es para que se actúe, o sea, hay que hacerlas, hay que responderlas, hay que moverse. Es un asunto de hacer, no de expectar, de ver. Bueno, voy a seguir aquí y al final quiero decir una cosa. Las palabras como GPS de nuestras viditas, algunas miserables, otras repetidas y otras exitosas, pero viditas al fin y al cabo a la hora de mirar de frente a la muerte, ¿hacia dónde irán esas palabras que dejamos de pronunciar un día o que de repente sellaron para siempre? Como un gran secreto, nuestros muertos. Aquí me desconcentré. Las palabras como GPS de nuestras vidas, algunas miserables, otras repetidas y otras exitosas, pero viditas al fin y al cabo a la hora de mirar de frente a la muerte, ¿hacia dónde irán esas palabras que dejamos de pronunciar un día o que de repente sellaron para siempre con un gran secreto, otros muertos? Miren acá lo que está haciendo el autor. Empezó diciendo acá, es una de las más bellas canciones en el que se pregunta a dónde van las palabras que no se quedaron. Y después nos dice, pero hacernos estas preguntas no es un asunto cliché, no es hacerlas por hacerlas, hay que responderlas. Y él, en su amable bondad, un ser muy amable con nosotros, simples mortales, nos está diciendo en esta parte que hay acá, en esta oración, el resumen de todo esto que acaba de decir. Esto que está acá está centrando la atención que el autor quiere que nosotros pongamos y es que pensemos hacia dónde irán esas palabras que dejamos de pronunciar un día o que de repente se llevaron para siempre como un gran secreto nuestros muertos. Es decir, ¿dónde está aquello que nosotros hemos hablado en el pasado? ¿Dónde está lo que nosotros hemos dicho en el pasado? Voy a hacer otro ejemplo para que me entiendan acá con este asunto de eso de qué es lo que uno dice.
Usted está pues, así con el amor, usted está con su amor, súper tragada, súper tragado, y su amor le dice, yo siempre voy a estar para ti en cualquier momento, en cualquier situación, ¿sí? Y muchos años después a usted le pasó como una tragedia y se acuerda pues como esas palabras de esta persona prometiéndole estar con usted en cualquier situación, en cualquier momento, y uno se da cuenta que ya no, pues como que ya, pues terminaron en algún momento, la vida siguió y esas palabras se quedaron ahí. Sí, me hago entender, eso es lo que está diciendo el autor. ¿A dónde se van esas palabras que en unos momentos, en unas circunstancias se dijeron, que parecía que iban a estar ahí para mucho rato, pero ellas se van? Desde todo este texto, de haber citado a Rodríguez, de haber memorado una de las frases que él dijo, de habernos dicho que, que son más útiles responderlas que contemplarlas, lo que el autor quiere centrar nuestra atención es a dónde serán esas palabras que dejamos de pronunciar un día o de repente se llevaron para siempre, como un gran secreto de nuestros muertos. Esto que está acá es lo más importante de este párrafo. Esta pregunta es esta. Y usted me va a decir, profe, mire que eso venía desde acá, usted es que no nos quiere hacer caso, vea, desde el título él dijo que iba a hablar de eso. Yo vuelvo y le repito a usted con todo el amor del mundo, no son cualquier palabras, son las que se llevaron para siempre, como un gran secreto, nuestros muertos. Entonces, hay unas palabras que se han dicho que deberían de estar muy importantes, pero que nuestros antepasados se han llevado y nosotros por este trafugar de la vida las hemos ido olvidando y perdiendo. Entonces, esto que está acá, lo que le estoy resaltando, es lo más importante de todo este párrafo. Cuando yo empiezo el texto y me doy cuenta de esto, este autor quiere hablar de unas palabras que se han dicho, pero que se han perdido por X razón y que él considera, todavía no nos ha dicho por qué lo considera, pero que él considera importante. Los muertos son los que no están. Y es que ¿quién más van a ser los muertos, Haider? Los muertos son los que no están, nuestros muertos. Es pensar también, muchachos, no la conecta, es pensar también que los muertos físicamente, pero es que también hay muertos abstractos, ¿cierto? Piense, piense en su mejor amiguito de la primaria, ese ya no está. Ahí hay una muerte metafórica, ¿listo? Hasta este momento el autor no nos ha dicho gran cosa. ¿Qué he ganado yo con este análisis que acabo de hacer de este párrafo? Primero, el título. ¿Cuál es el título? ¿Hacia dónde van las palabras que hemos dejado de pronunciar un día o que de repente se llevaron para siempre como un gran secreto nuestros muertos? Esto es lo más importante. Segundo, que entiendo que el autor siente una especie de nostalgia por lo que ya se ha dicho, ¿cierto? También entiendo que el autor quiere que hablemos sobre cosas que se deben de hablar y que no lo hemos hecho, que perdimos la oportunidad de hablarlas. De lo más seguro es que él más adelante me va a hablar a mí de algo que se dijo en el pasado y no lo estamos hablando. Entonces ya me estoy ubicando en su intención, ya me estoy ubicando en el tono. ¿Cómo así que en el tono? Como empieza a citar esta gente, entonces yo ya lo veo a él como muy poético, como muy metafórico. Entonces este no está como, vea, 2 más 2 es 4. No, él empieza como, la belleza del 2, acompañada de la belleza del más, seguida por la belleza del 2 y termina con la belleza del igual a 4. ¿Sí la ven? Entonces nos está diciendo lo mismo, pero es que le pone unas cosas bonitas ahí y nosotros tenemos que pues disfrutarlas, pero a la final en la comprensión lectora del examen hay que situarla, hay que ponerla en su sitio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún temor que ya van a seguir ustedes con el siguiente párrafo? Pues no solitos, yo los voy a guiar. Así se lee, así se lee. Esto es leer. Yo no sé si en algún momento se lo enseñaron en la vida, pero esto que acabamos de hacer es leer. Y eso se hace de manera automática en el cerebro. Eso no se hace así como yo lo acabo de hacer, no. Uno es leyendo y el cerebro va haciendo todo eso solo, porque uno lo entrena a él para que lo haga. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo, sigamos.